Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Hoy es lunes 28 de febrero, último día del mes. Lección número 10. Jesús abre el camino a través del velo. Para memorizar. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Bendito Dios y Padre, las gracias te damos por haber estado en el cielo representándonos ante tu trono de justicia para perdonar y limpiar a cada profesante de tu doctrina. Te aceptamos, Señor, en tu nombre. Amén. Para hoy lunes, la invitación de Dios. ¿Por qué Dios sacó a su pueblo de Egipto? Para entender mejor esto, tenemos que irnos a Génesis. En Génesis, Dios prometió una simiente que vendría a aplastarle la cabeza a Satanás, la serpiente antigua. El primero era Abel, como de quien vendría la simiente, pero fue muerto por su hermano, lo degolló. Su hermano le sucedió entonces, ante la muerte de Abel, le sucedió a su hermano Set, que significa sustituto. Y después de Set vino Enos. Y después de Enos vino Enoc. Y de Enoc vino Matusalén. Y de Matusalén vino Noé. ¿Ven la simiente santa? Desde Adán viene Abraham. De Abraham viene la simiente Isaac. De Isaac viene la simiente Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus. Porque él tuvo 13 hijos, incluyendo a Dina. Entonces, de las 12 tribus, viene la simiente de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá, en Belén de Judá, nace Cristo, la simiente prometida. Entonces, todo esto era para desintoxicar al pueblo de Dios de la idolatría rampante que había en Egipto. En Egipto se adoraban a los animales y a la naturaleza, como el río Nilo. Pero esos 430 años que se pasó el pueblo en Egipto, aprendió a adorar a esos falsos dioses, incluyendo a Faraón, que era adorado como el dios Sol, y a su esposa, su consorte, Isis, como la diosa Luna. Faraón era Osiris, representación del dios Osiris, y su esposa, la representación de la diosa Isis, del sol y la luna. Y Faraón se adoraba el primer día de la semana como el representante del dios Sol. Entonces, esa cultura corrompida tenía que ser desarraigada desde el éxodo, que ellos salieron después de la muerte del Cordero Pascual. ¿Recuerdan? El día 14 de Nisan, y se establece como fiesta oficial desde ahí. Entonces, ese cordero, que su sangre había sido untada en los dinteles, no permitía que la muerte entrara a los hogares de los israelitas, porque era un símbolo de la sangre de Cristo. Y seguía de largo y mató a muchos primogénitos no judíos.
O sea, los que no aceptaron la sangre del Cordero. Cuando ellos salen de Egipto, salen bautizados con la sangre de Cristo un día anterior. En la madrugada, cuando ellos salen, llegan al desierto, llegan a la orilla del río, del Mar Rojo. El Mar Rojo Dios lo atraviesa y lo cruza primero, dividiéndolo, y luego pasa a su pueblo, donde Él le seca el fondo del mar para que ellos no se atascaran en el lodazal. Cruzaron el Mar Rojo y fueron llevados al Sinaí. ¿A qué al Sinaí? A desintoxicarlo de todas esas culturas centenarias que habían ellos asimilado con su estancia en Egipto durante los 430 años profetizados en Génesis. Ahora, ¿qué sucede? Ellos tenían que llegar al Sinaí. En el Sinaí, Dios iba a proclamar su ley. Y la ley de Dios era el acta matrimonial con su pueblo. Es decir, Dios se iba a casar con su pueblo ese día. Y le dice al pueblo: prepárense por 3 días, laven sus vestidos, porque al tercer día viene el Señor y va a estar con ustedes proclamando su santa ley. Fue algo majestuoso. Mire, la Biblia no puede explicarlo todo, porque si explicara todo, sería un libro muy voluminoso. Pero cuando Dios, el pueblo se preparó para recibir la ley de Dios y para recibir la presencia de Dios, ellos se pasaron 3 días y lavaron sus vestidos, como dije ayer, un símbolo del carácter de su pueblo. Como si dijeran: lavé mi cuerpo, mi vestido, lo lavé con la sangre del Cordero. Entonces, al tercer día, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte. Ellos estaban a más de 1 kilómetro de distancia, porque era tanto el fuego que había sobre la montaña santa, monte Sinaí, que ellos se llenaron de miedo. Dice el versículo 18 de Éxodo 20: y todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Temieron, porque no era fuego cayendo del cielo, porque la presencia de Dios es fuego consumidor. Por eso que cuando Cristo venga, nadie podrá soportar su venida, solamente los que hayan lavado sus vestidos con la sangre del Cordero, como pasó en el Éxodo. Ahora bien, o previo al Éxodo. Y Él vino en la mañana. Y saben ustedes, dice Patriarcas y Profetas, en la página 346, que Satanás y los demonios estaban cerca del monte Sinaí en la proclamación y contemplaron la escena que ellos habían visto cuando estaban en el cielo. Señores, algo terrible es Dios. La gente juega con el Señor, es algo terrible. El apóstol Pablo dice en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Él es fuego consumidor. Él es más poderoso que 1000 bombas atómicas explotando al mismo tiempo, porque desvanece la persona enseguida. Y si nosotros no hemos sido desvanecidos de la presencia de Dios, es por la sangre de Cristo que Él derramó en el Calvario. Si no, hace tiempo que estuviéramos ya esfumados. Sin embargo, el versículo 18 dice: y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Patriarcas y Profetas, página 353, dice que el monte se estremeció desde sus cimientos, y con razón el pueblo se retira, porque nadie puede estar cerca de Dios y vivir. Nadie. Y mis hermanos, Moisés
Dice el versículo 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés, y la cumbre del monte, y Moisés subió. En Hebreos 12:21 dice que Moisés subió temblando, porque no es fácil. ¿Y tú crees que es fácil estar en la presencia de Dios siendo uno pecador? Si los mismos ángeles que le sirven en el cielo, que nunca pecaron en el cielo, esos ángeles se acercan al trono de Dios con una profunda reverencia, un silencio tan profundo que no se atreve ni siquiera a hacer ningún movimiento con su cuerpo, con sus alas, porque están en la terrible presencia de Dios. Por eso es que Dios no nos puede llevar al cielo como estamos, porque no resistiríamos su presencia, porque es fuego consumidor. Para Dios llevarnos al cielo y disfrutar de su presencia, Él tiene que transformarnos, como dice 1 Corintios 15, que este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad, o sea, de un cuerpo que soporte la presencia de Dios y uno siga viviendo. Bueno, no es fácil, pero nos dice aquí que entonces Moisés proclamó, subió al cielo, y cuando Moisés sube al monte Sinaí, y dice Hechos capítulo 7, que Dios descendió al monte Sinaí con sus ángeles, y la pluma inspirada nos dice que estaban presentes Dios Padre y Dios Hijo en el monte Sinaí. Y Él mismo proclama la ley. Y no solamente la proclama, sino que también la escribe con su dedo. Eso para que ustedes vean cuál era la condición del pueblo de Dios. Que se requería una preparación. Tenían que lavar sus vestidos. ¿Por qué? Porque Dios los invitaba a ellos a tener una comunión con Él. Y ese es el propósito. No hay vida eterna sin comunión con Dios, sin relación con Dios. La religión no debe ser un traje que usted se quite y se ponga cuando quiera. No, la religión es vivir Dios en tu vida y tú en la vida de Dios. Eso es religión. Y vivir la vida de Dios significa vivir como Él viviría si estuviera en la tierra. Comer como Él comería si estuviera en la tierra. Dormir en consecuencia, y así también tratar a los demás como si fuera Cristo en mi lugar. Y para que eso suceda, se necesita el Espíritu Santo que escriba su santa ley en nuestros corazones por gracia, porque no es por la ley que somos salvos por gracia. Es decir, por la capacidad de Dios de perdonarnos y de limpiarnos. Ahora bien, después que esto sucede, vamos ahora a leer a Hebreos el capítulo 12. Porque el propósito de Dios, como le dijo Moisés a su pueblo cuando vio esa teofanía, esa manifestación del poder de Dios en el monte Sinaí, y que se estaba casando con su pueblo, dice Moisés en el versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis. El verbo que usa ahí es el verbo yaré, que significa terror, pavor. No temáis, que para probaros vino, oh Dios, y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. ¿Qué es el temor a Jehová? Salomón dijo en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. La mejor traducción debe ser: teme a Dios guardando sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Y esta obra a juicio va a ser ya esa, sea buena o sea mala. Y Jesucristo en Juan 14:15 dice: si me amáis,
guardar mis mandamientos. No, no es así que dice el original griego bíblico. El griego bíblico dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, el amor de Dios se traduce en obediencia a su palabra, y su palabra es su ley. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, con Cristo en esto último y el anterior, que es Salomón, nos dice que el temor a Dios es la obediencia a su palabra. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuántos mandamientos? 10. Pero dicen algunos que son dos y son 10. ¿Por qué? Porque son 2 en el sentido de que los 4 primeros se resumen en amor a Dios, y los 6 últimos mandamientos se resumen en amor al prójimo o al hombre. Por eso es que Jesús lo resume, pero no es que son 2, son 10 mandamientos. Amor a Dios, los primeros 4, y los últimos 6, amor a las criaturas, a los seres creados por Dios también, a imagen y semejanza. Ahora, esa invitación de Dios, oiga lo que dice aquí este libro, Patriarcas y Profetas, en el capítulo 27. Dice aquí, textualmente: a la mañana del tercer día, escuchen bien, cuando los ojos de todo el pueblo estaban vueltos hacia el monte, la cúspide, o sea, la cima, se cubrió de una espesa nube. ¿Qué es esa espesa nube? 2 cosas: la gloria de Dios y sus ángeles. Porque dice el deseado que Cristo viene con los ángeles, y esa nube son los ángeles de gloria. Y dice el salmista David que las nubes son el polvo de sus pies, y nos dice Hebreos que son los ángeles en Hebreos 1. Así que esa nube representa su gloria y los ángeles estaban presentes en la proclamación de la ley. Sigue diciendo: la cúspide se cubrió de una espesa nube que se fue tornando más negra y más densa, y descendió hasta que toda la montaña quedó envuelta en tinieblas y en pavoroso misterio. Entonces se escuchó un sonido como de trompeta que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios, y Moisés los condujo hasta el pie del monte. No pueden subir. De la espesa oscuridad surgían vívidos relámpagos, mientras el fragor de los truenos retumbaba en las alturas circundantes. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo que él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Escuchen: y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Ve, la nube era la gloria de Jehová ante los ojos de la multitud allí congregada, y el sonido de la bocina, o sea, trompeta, iba esforzándose en extremo, o sea, iba aumentando. Tan terribles eran las señales de la presencia de Jehová, que las huestes de Israel temblaron de miedo y cayeron sobre sus rostros ante el Señor. Aún Moisés exclamó: estoy asombrado y temblando. Hebreos 12:21. Entonces los truenos cesaron, ya no se oyó la trompeta, y la tierra quedó en silencio. Hubo un gran plazo de solemne silencio, y entonces se oyó la voz de Dios. Atención: rodeado de un séquito de ángeles. Ve la otra identidad de la nube. Primero gloria y ahora los ángeles. El Señor, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. Moisés, al describir la escena, dijo: Jehová vino a Sinaí
y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán y vino con él 10,000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. Los 10,000 ángeles. Aún amó los pueblos, todos sus santos en su mano. Ellos también se llegaron a tus pies, recibieron de tus dichos. Deuteronomio 32, 2 y 3. Dice así: Jehová se reveló no solo en su tremenda majestad como juez y legislador, sino también como compasivo guardián de su pueblo. Y entonces comienza: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Aquel a quien ya conocían como su guía y libertador, quien los había sacado de Egipto, abriéndole su camino en el mar, derrotando a Faraón y a sus huestes, habían demostrado que estaba por sobre los dioses de Egipto, era el que ahora proclamaba su ley. Entonces termina diciendo en la cita: la ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero había de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor, que dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18, citado en Lucas 10, 27. En los 10 mandamientos, estos principios se expresan en detalle y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias del hombre o ser humano. He leído Patriarcas y Profetas, páginas 310 hasta la 312. Entonces, hermanos y amigos, vemos que la invitación de Dios es esa: que tengamos una relación con Él. ¿Cómo tenemos relación con Dios? A través de su palabra. Y usted dice: y no es los 10 mandamientos. No, lo que pasa es que los 10 mandamientos, o mejor dicho, los 10 mandamientos son el resumen de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios explica desde Génesis hasta Apocalipsis la vigencia de su santa ley y cómo unos la guardaron y otros la desobedecieron o violaron. Toda persona que guardó la ley por amor al legislador, guardaba la ley no para ser salvo. Somos salvos por gracia. Guardaban la ley para mostrar que aceptamos su gracia, que nos capacita para obedecer sus 10 mandamientos. Nadie se va a salvar porque guarde sábado ni porque guarde la ley de Dios. Nadie. Una mejor expresión son los fariseos. Ellos eran rigurosos observadores de la ley, pero la mayoría de ellos se perdió. La mayoría. ¿Por qué se perdió? Porque cuando la ley la tomamos como un código moral, no te puede salvar. Ahora, si tomamos la ley de Dios como una persona, como dice el comentario bíblico tomo 5, página 1105, la pluma inspirada, que Cristo es la personificación de la ley. Cuando aceptamos a Cristo, estamos aceptando su ley. Y al aceptar su ley, ella se va a obedecer como algo natural por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que Dios nos da para que le obedezcamos. Pero no hay ningún poder en la ley de Dios para llevarnos al cielo, porque los fariseos, nadie guardó más rigurosamente la ley de Dios que un fariseo.
Llevaba al pie de la letra la reforma por salud. Vestía como un verdadero pastor. Usaba el perfume de un pastor conforme al método de Aarón. Comía comida limpia. Se cuidaba de estar en contacto con los impíos. Vivía siempre recitando de memoria, de memoria. Los fariseos sabían de memoria los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, de memoria. Y los recitaban. Se sabían de memoria el Pentateuco, de memoria. Pero si esos conocimientos no se traducen en obediencia a la palabra de Dios, no te puedes salvar. Mis hermanos, Dios nos invita hoy a no tenerle miedo, sino a acercarnos a Él en oración al trono de la gracia. Mire, este libro, la Santa Biblia, este libro, yo comencé a leerlo otra vez hace un mes aproximadamente. Y ya yo he leído más de 800 páginas en un mes. En un mes ya yo he leído este libro, más de 800 páginas. O sea, más de la mitad de la Biblia ya yo lo he leído. En un mes. No un año bíblico, no. En un mes ya yo leí la mitad de la Biblia. Y usted dirá, pero este hombre es un vago. No, yo no soy vago. Lo que pasa es que para que me dé el tiempo, me levanto a las 3 de la mañana o a las 4 y saco tiempo y le pido a Dios, Señor, ábreme el entendimiento, dame luz para yo recibir tu palabra con gozo. Y así pasa. Y hay veces que yo siento al lado mío su presencia y me recojo en el temor y me digo, ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra mi Dios? Y esa es mi invitación a ti. Saca tiempo para Dios. Yo soy un hombre muy ocupado, pero a mi edad yo debería estar acostado 8 horas diarias. No, yo reduzco mi horario a 5 horas y le doy las otras 3, se las doy a Dios. Y no he perdido la memoria ni me ha hecho daño. Haga lo mismo, porque el propósito de Dios nos invita a estar en comunión con Dios. Y se está en comunión con Dios por 2 herramientas: en el estudio de la Biblia y en oración al Dios que nos muestra la Biblia. Que Dios nos bendiga. Estuvo con usted el profesor Ramón Romero, quien te invita a suscribirte a este canal de YouTube Ramón Romero. Suscríbase y dele clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Esto está llegando tan lejos que ya estamos en África. Incluso en Australia ya estamos llegando. Que Dios nos bendiga. Que pase un feliz día. Te habló el profesor Ramón Romero. Escuchadme, venid a mí. Todos escuchadme, libres os haré. Sufrimiento y dolor tenemos que llevar. Una voz sin embargo nos ofrece paz. 100,000 veces llaman a tu corazón, escucharlas debes por tu salvación. Jesús proclama con dulce voz, contesta tu pecador. Ven a mí, porque en mí descansarás. Y ven a mí, oh sí, ven a mí. Todos escuchadme,
oísles hablar del amor y libertad, mas a veces vivimos sin ton ni son, y vivimos vacíos de fe y amor. Se pasa la vida y así se nos va, la arena del tiempo corre sin cesar, mas Cristo llama así. Ven a mí, porque en mí descansarás, oh Señor. Y ven a mí, oh sí, ven a mí. Todos escuchadme, ven.